Hay otra cosa más interesante. Chequen. Cuando yo tengo un vector X, Y, Z, ya quedamos que su norma, estoy trabajando en R3. Desde luego, si estoy trabajando en R2, debe desaparecer el de Z, que es gamma. O lo que es lo mismo, en realidad, como usted puede estar estudiando el piso, pero el sistema sigue siendo tridimensional, si usted hace un análisis sobre el piso, en efecto, no es necesario tomar en cuenta gamma, pero gamma no vale 0, gamma en realidad vale 90. Porque gamma se mide midiendo del eje vertical hasta el lugar donde esté usted estudiando. Y en este caso el ángulo es 90. Dijimos que la norma del vector era el teorema de Pitágoras extendido a R3. Le pusimos la otra componente. Esa es la definición que tenemos. Ahora, cuando un vector, su medida es 1, decimos que el vector es unitario. Estamos diciendo que el vector mide 1. Por ejemplo, chequen, el vector 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. A ver, ¿cuánto mide? De acuerdo al teorema, esto me daría, fíjese, estoy preguntando cuánto mide este vector. Y esto me diría 1 raíz de 3 al cuadrado más 1 sobre raíz de 3 al cuadrado más 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Y esto me da cuánto? Raíz cuadrada de 1/3 más 1/3 más 1/3. O sea, 1. Este vector es unitario. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Cuando yo divido a un vector entre su norma, esto se puede hacer, bueno, sí, porque en realidad yo puedo hacer que un vector, si mide 3, bueno, pues lo parto en 3. El alambre que ustedes tienen cruzando su cuarto no tiene por qué medir lo que mide ahí, yo lo puedo cortar a la mitad y sigue teniendo la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no necesariamente lo corto porque se va a caer, pero puedo ponerle un mecatito ahí amarrado, un listoncito rojo y decir hasta aquí. Y entonces yo puedo sobre ese vector medir lo que yo quiera. Esto se logra precisamente, chequen, porque si yo divido este vector entre su norma, resulta que la norma del nuevo vector que se forma, cheque, norma de la norma, es unitario. Órale. A ver, ¿por qué? Simple por esto. Cheque, al hacer la división, el vector se convierte en 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pero esto ocurre en x. En y va a ocurrir lo mismo. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y en z va a ocurrir lo mismo. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Cierro paréntesis, norma. Entonces, pero la norma implica calcular el cuadrado de cada uno. Y cheque que el cuadrado del primero, raíz cuadrada, va a ser x cuadrada entre lo de abajo. ¿Y estamos de acuerdo en que se va la raíz? Cheque. El otro va a ser y cuadrada y también se va la raíz, porque está elevándose al cuadrado. Y el otro también le pasa lo mismo. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Hasta ahí llega la raíz cuadrada. Como todos tienen el mismo denominador, ¿se puede factorizar? Muy bien, entonces cheque. 1 entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Está factorizado, paréntesis. ¿Qué queda arriba? X cuadrada. ¿Qué queda en el segundo? Y cuadrada. ¿Qué queda en el tercero? Z cuadrada. Chequen. Esto vale 1. Esto me dice entonces que de cualquier vector tú puedes encontrar un unitario. Por ejemplo, yo le digo, tengo el vector 5,1,2. ¿Qué tiene en particular el vector unitario? Que tiene la misma dirección que el vector, pero mide 1. Por ejemplo, este vector mide ¿cuánto?
Este vector mide 25 más 1 más 4. Suma de los cuadrados, raíz cuadrada. ¿Esto me da raíz de 30? Ok. Ese vector mide raíz de 30, que son como 5.4 por ahí. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿y cuánto medirá el vector 512 sobre la raíz de 30? O sea, el vector 5 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30, 2 sobre raíz de 30, paréntesis, raya. 1, en efecto. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de probar anteriormente es que si yo divido un vector entre su norma, el vector resultante mide 1. Es un vector unitario. ¿Y esto como para qué? Si está más bonito sin dividir. Ah, la razón es la siguiente. Ahora sí chequen. Vean, si yo tengo mi vector x, y, z y divido entre su norma, entonces tengo x entre la norma del vector, y entre la norma del vector, z entre la norma del vector. Y resulta que ¿qué acabo de encontrar? ¿Reconocen esos cocientes? ¿Son los qué? Los Cosenos de los cosenos ángulos. de los ángulos. Cheque entonces, en efecto, los cosenos de los ángulos. En efecto, ¿qué acabamos de encontrar entonces? Que si yo divido un vector entre su norma, lo que se genera es coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Es decir, un vector unitario tiene en su interior los cosenos de los ángulos. Más aún, acabamos de probar un teorema muy importante. Por lo tanto, si este vector sabemos que mide 1 y que la norma del vector se calcula, cheque, calculando los cuadrados, ¿qué acabamos de encontrar? Que la suma de los cosenos directores da 1 cuando se elevan al cuadrado. ¿Se acuerdan del teorema que dice seno de alfa más coseno de alfa igual a 1? Que vienen todas las identidades. Sí. Es el mismo. Dice, pero aquí dice cosenos. Ah, es que ahí nos engaña porque ponen seno de alfa, coseno de alfa. Y el coseno de alfa es igual al seno del complementario y viceversa. Es decir, en realidad el teorema dice coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta igual a 1. Es decir, no tiene el coseno de gamma. Ese es el teorema que acabamos de probar. Otra vez es el teorema de Pitágoras, pero escrito de manera trigonométrica. Esta ecuación es una chulada, porque nos dice que no son los valores que usted quiera de los ángulos. Los ángulos cuando crecen, chequen, ahora sí, imagínense que usted está otra vez acá en el dibujito y abre la puerta y yo le pregunto, ahora sí, lo sacamos del cuarto, ya no es el cuarto, es un vector, y yo muevo el vector. ¿Cuáles son los valores máximos que puede tener el vector y cuáles son los valores mínimos en los ángulos? Por ejemplo, vea, si el vector se pone vertical, es decir, si lo pego en la esquina, ¿cuánto valen sus ángulos? Beta vale 90, ¿cierto? Porque es el ángulo entre el eje Y y el eje Z, cheque. Cuando yo levanto el vector y lo pego al eje Z, el ángulo beta se convierte en 90, ¿cierto? ¿Qué le pasa a alfa? Se convierte en 90 grados, profe. Igual que beta, es correcto. Chequen. Y solamente me falta uno. ¿Cuánto vale gamma? Si usted pegó y va usted levantando, cheque, usted va levantando el vector y lo está pegando con el eje, ¿qué le está pasando al ángulo? Disminuye. Disminuye. Y cuando usted ya lo empalmó sobre el eje, ¿cuánto vale el ángulo? 0. Cero. Cualquier vector que sea totalmente vertical tiene ángulo alfa igual a 90, ángulo beta igual a 90 y ángulo gamma igual a 0. Si es vertical hacia arriba. Oiga, ¿y si es vertical hacia abajo? 180. Gamma vale 180. ¿Cierto? ¿Y alfa y beta? Valen lo mismo porque la dirección de los ejes, cheque, aunque haya cambiado, cheque que usted si ahora va a llegar del eje Y al Z, pero por abajo, vea que el ángulo que se forma otra vez es 90. Y le ocurre exactamente lo mismo a alfa.
Es decir, un vector vertical que va hacia abajo tiene ángulos alfa igual a 90, beta igual a 90, gamma igual a 180 grados. Y si el vector se pega sobre el eje Y, ¿cuáles son sus ángulos? Alfa vale 90, beta vale 0 porque está en el eje, claro, y gamma 90. sí, 90, porque baja Entonces, desde el eje Z y se empalma con el eje Y. Son 90 grados, que es el ángulo que tiene en la pared. sí. Cheque. Y finalmente, si el vector está sobre el eje X, ¿cómo son sus ángulos? Beta vale 90. 90, ¿correcto? Ajá, y alfa vale 0. Alfa vale 0. Gamma vale 90. 90, perfecto. Sí. Sí. Oh, muy bien. A ver, y entonces, si el vector está hacia la dirección negativa de X, Alfa vale alfa 180, vale 180, totalmente de acuerdo. beta vale 90 y gamma 90. Sí, señor. Perfecto, eso es correcto. Por lo tanto, acabamos de encontrar que los valores máximos de los ángulos, ¿cuáles? 180. 180. Todos los ángulos directores están entre 0 y 180. Si alguno de los ángulos directores vale 90, le está indicando que está sobre algún plano coordenado. Es decir, o está en el piso, o está en su pared de la izquierda, o en la pared de enfrente. Ok. Lo mismo ocurre para beta y para gamma. Y también no olviden que lo tenemos que expresar en radianes. Sería pi. Pi radianes es equivalente a 180 grados. Y dijimos para cualquier ángulo, ya sea el ángulo beta o el ángulo gamma. Bien, en particular, la norma como proviene de la raíz cuadrada siempre es positiva. Eso también lo deben de recordar. El vector, su norma siempre es mayor o igual a 0. El único vector cuya norma vale 0 es el vector 0. El vector 0 no tiene dirección. Bueno, lo más importante es esto, que todo vector unitario es un vector de dirección. Por eso los llamamos vectores de dirección. El vector de dirección es un vector unitario. ¿Qué tienen sus tripas? ¿Cuáles son sus componentes? Los cosenos directores. La forma más elegante de expresar la dirección de un vector es con su vector unitario, porque tiene en el interior a sus cosenos directores. Si ustedes entendieron todo esto que vimos el día de hoy, entonces ya pueden resolver una serie de